Salve de calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Dual. Nuestro programa Dual porque emitimos en formato podcast y en formato vídeo. Nos podéis encontrar en YouTube y nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify y en Amazon Music. Estamos en las tres plataformas de audio. Y hoy os traemos un programa muy especial. Antes de nada, pues voy a presentar a mi querido socio de gobierno, de dictadura de la República, para que nos vamos a engañar, no vamos a ir con rodeos. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien aquí esperando que nos cuentes historias de bárbaros y bueno, que ya sabemos que yo soy muy puro romano y todas estas cosas las digo un poco de broma, ¿no? Vamos a hablar de un imperio importante que además bebe de historia, estamos hablando de civilización que se superponen, pues, ¿qué podríamos decir? Desde el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Asirios, babilónicos, arcaios, quiero decir, y al final aparecen estos persas. Bueno, pues de esto vamos a hablar, ¿no? Así que, ¿le puedo contar a la audiencia lo que me ha pasado Venga, contigo? cuenta. Porque no sé si ellos saben lo de sus atracos, ¿no? ¿Hemos contado alguna vez lo de tus atracos? Creo recordar que algo has dicho, pero Algo yo has no sé dicho. de lo que hablas, no sé de lo que me estás No sabes hablando. lo que te hablo, ¿no? Yo estaba durmiendo la siesta, cosa más romana no hay que la siesta, que es la hora sexta, imagínate. Y entonces este hombre, este bárbaro, me mandó un mensaje y me dijo, ¿y por qué no hablamos en un ratico de estos bárbaros aqueménidas? Y yo, que soy facilón, pues claro, me pilla medio dormido, ¿sabes? Sí, no existe café en Roma y voy para adelante. Pero voy perdido, ¿eh? Sergio, sé que tú me vas a ayudar. Sí, no te preocupes. Hoy vamos a hablar del Imperio Persa Aqueménida, pero no del Imperio Persa en sí, de sus personajes, de sus reyes, de sus gestas. No, hoy vamos a hablaros del ejército persa aqueménida, cómo se estructuraba. ¿Por qué lo hacemos? Porque en su día ya hablamos de la expedición de Jenofonte, acordaros, de la expedición de Jenofonte y de esos 10.000 que se enfrentaron a Artajerjes II, ayudando a Ciro el Joven pues, para dar un golpe de Estado en toda regla y todo lo que ello conllevó. ¿Te acuerdas de esa Nábasis, esa retirada que hicieron asediados por esos persas, esa ingente cantidad de soldados, de jinetes, de arqueros? Pues hoy os queremos explicar cómo se componía este ejército persa para que entendáis un poquito la estructura. Yo creo que es un programa bastante interesante porque bebe también de aquel que hicimos en su día y por eso lo hacemos exclusivo para fans, que eso también nos lo queríamos eh, señalar, porque a ver, en YouTube lo tendréis por abierto, no hay ningún problema, porque no se puede hacerlo de fans, ¿no? Pero en podcast, pues sí que lo queréis escuchar, tendréis que esperaros un buen tiempo, quizá el tiempo que tardó Genofonte en salir o llegar a ver el mar, ¿no? De, oh, Talasa, Talasa, ¿no? Pues lo mismo, tendréis que esperar ese tiempo. Oye, Genofonte tardó mucho. Pero sí que es verdad que como tardó tanto, se ve que hizo unos apuntes que le fueron muy bien a Alejandro Magno. Estos apuntes de Genofonte, yo creo que se los llevaba, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy profesor y llevo el reglamento técnico de la baja tensión. Alejandro se llevaría los apuntes de Genofonte para saber a quién se enfrentaba de esta, ¿no? De este caldo tenemos estas sopas. Sí, porque él lo vivió y lo experimentó de primera mano y pudo definir cómo era ese ejército que les estaba asediando. Entonces, realmente, al escribir esa obra magna que tituló La Ciropedia, ¿vale? Allí recoge muchos datos sobre la composición, sobre las armas, sobre el planteamiento táctico e incluso hace sugerencias a los estrategos griegos para que incluyan ciertas unidades que el ejército persa potencia mucho, ¿no? Entonces, de esto os iremos hablando a lo largo del programa de hoy. Pero antes de meternos en harina, pues también tendremos que explicaros el imperio persa este a qué venía, de dónde sale, ¿no? Porque sí que es verdad que se debe su fundación a un tal Ciro, ¿vale? Ciro, no Ciro el joven, no Ciro el que usurpó o intentó hacer la usurpación a su hermano, sino Ciro II llamado el Grande, ¿vale? Bueno, pues como muchos otros grandes que hubieron a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que este Ciro II, eh, de ascendencia persa y emparentado con los medos, subió al trono en el año 559 a.C. Y rápidamente sabemos que se lanzó contra su propio abuelo, el rey Astiages de Media,
y lo que hizo fue unificar a medos y a persas creando esta dinastía aqueménida, que más o menos la franja temporal de vida de esta primera dinastía va del año 550 a.C. hasta el 336 a.C. En el 336 a.C. ya sabéis quién aparece. Aparece Alejandro, hace su conquista de Asia, derrota al último de los aqueménidas, a Darío III, y instaura pues esa dinastía macedónica, ¿no? Estos son los que los griegos llaman medas, ¿no? De las guerras médicas. Correcto. Guerras médicas viene de los medas, no viene de que ejercían la medicina, no os equivoquéis. Mucha gente piensa, hostia, las guerras médicas vienen de ahí. No, 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 de los medas. En este Persas y caso, medas. claro, los medas eran la tribu, entre comillas, por decir tribu, ¿no? Que era en aquel momento la dominante del reino persa, iranios y compañía, ¿no? Y todo lo que sería Mesopotamia y toda esa zona. Claro, los persas son los originarios de la Pérside, de la zona de la Pérside, que era una satrapía, una zona del gran imperio. Entonces, este Ciro, que era de origen persa, junto a medas y a persas y creó el imperio aqueménide, ¿vale? O aqueménida, se le dice de las dos maneras, ¿no? La cuestión, que no vamos a entrar tampoco en más detalles, es saber que luego vendrán, después de Alejandro y de sus diadocos, vendrá otra dinastía persa de origen estepario, que serían los partos arsácidas, que estarán en el gobierno de este imperio durante un tiempo hasta que aparezca otra tercera dinastía, de la cual también os hemos hablado en algunos vídeos y en podcasts anteriores, que son los persas sasánidas, ¿vale? Entonces, hay como una línea temporal. Persas aqueménides, Alejandro y presencia macedonia, partos arsácidas y de nuevo persas sasánidas. Y luego ya aparece el Islam, que lo absorbe todo, ¿no? Pero de eso también tenemos algún programa en el cual narramos el tema de la presencia del Islam y del auge del Islam, como se comía todo. Con el gran Federico, el Presi. Correcto, con Federico Romero, donde explicó un poco cómo crece el Islam y cómo se apodera de todos estos territorios. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy os vamos a hablar de los aqueménidas y de esta evolución del ejército, ¿no? De esta composición. Comenzaremos haciendo mención a lo que dicen las fuentes sobre el ejército persa. Según Jenofonte o el propio Estrabón, historiadores, bueno, historiador Jenofonte, Estrabón creo que era geógrafo, era geógrafo, pero bueno, se le considera también un poco historiador. Estos historiadores griegos decían que el número de efectivos que podían tener los persas aqueménidas a nivel de movilización era de 120.000 hombres. Esto me parece muy poco para un imperio tan grande como el imperio persa. Yo creo que esos 120.000 hombres los tenían en un momento rápido. Es decir, tengo que reaccionar rápido, Ángel, y voy a juntar un ejército y puedo reunir hasta 120.000 hombres. O sea, era el rey, los sátrapas y sus muchachos. Ahí ya. Correcto. Y sí que es verdad que un imperio tan vasto podía reunir un ejército mucho más contundente, pero siempre y cuando fuera una campaña que estuviera ya planificada, ¿no? Entonces, cuando tú puedes tener tiempo para reunir recursos, hombres, material y todo, es decir, pongámonos en la piel de Darío I o de Jerjes, ¿vale? En sus campañas de invasión de Grecia, donde las fuentes clásicas nos hablaban de que parece que es Heródoto que nos dice que el ejército persa estaba compuesto por 2 millones de hombres. Digo, sí. Que vamos, que la cabeza del ejército estaba en Grecia y la cola todavía estaba en Bizancio, ¿no? Que no había cruzado ni el Bósforo. Es muy exagerado, 2 millones es muy exagerado. Pero 120.000, teniendo en cuenta la riqueza, que es que esto, claro, no tenía la misma riqueza Iberia que, por ejemplo, toda esa parte de Mesopotamia, ¿no? Que pues no son tierras muy ricas. Y luego toda la riqueza de Oriente, de intercambio, ¿no? De trueque, de comercio, bueno, ya por esa época puede que ya hubiera moneda, yo creo que ya hay moneda en aquella época, ¿no? Y estamos hablando además del siglo IV antes de Cristo, más o menos. El ejército que estamos explicando viene a ser esta época, ¿no? La de, bueno, o incluso 5, Jenofonte del 5 antes de Cristo, creo. Pero bueno, esta época, 4 o 5 antes de Cristo, 120.000 hombres, dijéramos de respuesta rápida, son hombres para un imperio, son razonables, ¿vale? Cuando empezamos una campaña, como dices tú, llevarse 200.000, 300.000 hombres que en ese momento dejan de producir y tienen que comer cada día, eso hay que planificarlo, no se hace de un día al otro.
Un ejército de invasión es lo que tiene, ¿no? Que un ejército de invasión tú puedes planificar, puedes llevar el avituallamiento y por donde pases, pues puedes ir arrasando, ¿no? Pero claro, 2 millones de efectivos me parece algo exagerado, algo difícil de mantener, caro de mantener y muy difícil de desplazar. Evidentemente, que cuando los griegos hacen esta historia, pues queda mucho más bonito decir que tú has vencido un ejército de 2 millones de hombres, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. muy épico, ¿no? Claro, en las Termópilas había 300 espartanos y 12 eran cojos. Ya, ya. Es Correcto. la épica, es la épica. Bueno, hay otros autores como por ejemplo Arriano, que Arriano, sabed que escribe ya bastante tardío, en época del emperador Adriano, imaginaos, ¿no? Un oficial destinado a un gobernador en Bitinia Ponto, y este hace un estudio sobre la campaña de Alejandro y sobre la expedición, ¿no? Esta Anábasis de Alejandro también, porque la llama Anábasis. Entonces, nos da cifras detalladas para una batalla importante como fue la batalla de Isos, que tuvo lugar en el año 336. No fue la última batalla contra Darío, pero sí fue el preludio de la que vendría, que era Gaugamela, ¿no? Las dos más importantes son Isos y Gaugamela, aparte de la del Ahí, Gránico. ¿qué te iba a decir? Ahí se dio cuenta la que le iba a caer. Correcto, correcto. Ya era un poco difícil para reaccionar después de Isos, ¿no? La cuestión es que este Arriano nos dice que se hace referencia a un contingente de caballería persa formado por unos 30.000 hombres, así como uno de infantería que rondaría los 120.000. O sea, ya nos está diciendo que hay un ejército que en Isos Darío III pudo reunir un contingente de 150.000 efectivos. Y ese era un ejército que todavía no era el de Gaugamela y que había perdido hombres en el Gránico, que había perdido hombres en el asedio de Tiro, en Gaza, o sea, que ya se había enfrentado a Alejandro, pero todavía era capaz de reunir 150.000 hombres. Esto como es lo que hablábamos, la capacidad de recursos que tenía el imperio. O sea, en un ratico te montó 120.000 hombres de infantería, pero yo creo que aquí lo potente es decir, 30.000 hombres de caballería es un ejército totalmente descompensado a favor de la caballería. Es una burrada de caballería 30.000, ¿eh? O sea, es exagerado. La capacidad también de movilidad de este ejército es enorme. Pues perdieron. Correcto. No sé lo que llevaría Alejandro, ¿no? No sé qué cantidad de gente llevaría, o la caballería macedónica sabemos que es muy potente. Ya os hablaremos en futuras entregas sobre Macedonia y la composición de su ejército. Os vamos a hablar ahora del persa aqueménida y os prometemos que hablaremos también del ejército macedonio para que veamos y podáis comparar también, ¿no? Pero sí que es verdad que 150.000 hombres, 30.000 hombres de caballería, me parece algo un poco bestia, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en ese momento de necesidad se pudieron reclutar porque también entiendo que el imperio estaba en fase de alerta y obviamente pues las tropas que llegaban, pues tú imagínate, es que estamos hablando que era un imperio que estaba desde las costas de Jonia, ¿vale? De todo lo que es la actual Turquía, la zona de Caria, de Halicarnaso, de todas esas grandes ciudades, ¿no? De Éfeso, ¿vale? Hasta la zona del Hindu Kush, hasta las laderas del Hindu Kush. Estamos hablando de Sogdia, de Bactria, lo que es el actual Afganistán, Kazajistán, la zona de Persia, de toda. O sea, estamos hablando de un imperio enorme, vastísimo, pero claro, es tan grande que tiene muchos recursos, pero movilizar a tropas que están acantonadas en Afganistán y que te tengan que venir hasta la parte de Turquía o de Babilonia, debe ser ¿No? tremendamente costoso y lento. Claro, claro. Esto solamente se entiende cuando vas a hacer una campaña de conquista, que la preparas, pero cuando estás en defensa, los recursos tienen que ser más próximos. Correcto, correcto. Bueno, hablamos un poquito de la organización de la estructura y organización militar del ejército aqueménida y sabemos que se estructuraba por las fuentes que hemos dicho antes del amigo Genofonte, de esa Ciropedia, y nos da información sobre las unidades que se organizaban en múltiplos de 10, ¿vale? O sea, bastante sencillo, no es tampoco muy complicado, ¿no? Pero todos los ejércitos sabemos que se han basado así. El ejército romano empieza con el contubernio de 8, se va multiplicando a la centuria, luego pasa a manípulos, luego cohortes, luego legión, ¿no? Entonces todos son múltiplos. El ejército macedonio en su momento también lo hacía, pero en base al número 256, ¿vale? O sea, imaginaos, El 8 del 8. las unidades. Sí, es que los múltiplos son, es sencillo, es una manera de determinar, ¿no? Quizá los persas aqueménidas utilizaban el 10 como base y a esta unidad de 10 soldados se le llamaba Dazaban, ¿vale?
Dazabam y estaba dirigida por un oficial que se llamaba Dazapatis. ¿Vale? Bueno, Ahora vienen los nombres, Ángel, que esto es lo más complicado. magníficos, son bonitos. Sí, 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 sí. Bueno, es lo normal. Este sería el contubernio de ellos. En vez de 8, de 10. Tampoco es tan difícil, ¿no? Y la centuria era el Satapán, que era de un Satapatis, el que mandaba, que era centurión, entre comillas, de la época, que eran 100 hombres en este caso. O sea, la organización no muy diferente. Correcto. Después pasábamos a los 1000 efectivos, que se llamaba Hazarabam, con H inicial, y la dirigía el Hazarapatis. O sea, el término patis debe ser algo como comandante o oficial o algo, ¿vale? Entonces, este dirigía la unidad de 1000 hombres. Tenemos 10, 100 y 1000. Aunque existen documentos babilónicos que hacen mención a unidades de 50 hombres que eran dirigidas por una especie de decurión que se llamaba Pasasatapatis, ¿vale? Esta es la de 50. Y además existe una unidad formada por 10.000 soldados, que no se sabe cómo se llamaba exactamente, pero sí que existía dentro de esta subdivisión del ejército aqueménida, pese a que algunos investigadores se han arriesgado a afirmar que se llamaría Baibarabam, y estaba dirigida por un comandante que se llamaba Baibarapatis, ¿vale? Entonces tenemos 10.000, aunque a mí una unidad de 10.000 me parece ya más un cuerpo de ejército, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Serían casi 2 legiones romanas, o sea que eran las 2 legiones consulares que tenían un cónsul para... Lo importante de esto, creo que lo que nos quiere decir que eran organizaciones estaban muy regladas. Probablemente esto, Sergio, se debe a un motivo que creo yo, que es que los reyezuelos, los sátrapas de los reinos aliados, vasallos, mejor dicho, que tenían que aportar en igualdad. Entonces era muy fácil controlar esto. Tú me mandas 100, 100 es fácil de controlar. Tú 100, tú 100, tú 100, tú 100. ¿Cuánto venís? 5, sois 500. Es fácil esto, ¿eh? Y así cada uno sabe cuánto tiene que aportar en igualdad. Pero vemos que no son hordas de bárbaros ni gente, no, son gente organizada que sabe lo que hace. Claro, porque a lo mejor tendemos a pensar, a ver la imagen de las películas, 300, todo lo que ha llegado hasta nosotros, la propia de Alejandro Magno, de Oliver Stone, ¿no? Y vemos que el ejército macedonio o el ejército griego está muy bien organizado, muy bien estructurado, y vemos cómo los persas atacan ahí en manada, como si fueran hordas desorganizadas. No, 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 no nos equivoquemos. Eso es lo que quiere vender la imagen del espectáculo, ¿no? O la industria del espectáculo que es Hollywood, ¿no? Donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y los malos son tremendamente fáciles de matar, ¿no? Entonces, luego nos Además de malos encontramos la tontos. realidad. Claro, evidentemente, da la sensación esa, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que existe una organización y que estamos hablando de un imperio que cuando ellos estaban conquistando y estaban en el auge y en la cúspide, a lo mejor todavía los romanos estaban saliendo de la monarquía, ¿no? O sea, que imaginaos, ¿no? Era Roma exclusivamente, ¿no? Y ellos ya eran todo un imperio vastísimo, ¿no? Entonces, no quiero hacer comparaciones porque son No, momentos evolutivos diferentes de cada una de las civilizaciones, pero no son tan desorganizados como se nos ha no, no, intentado no. hacer ver, ¿no? Lo he dicho antes en la introducción, entre la broma, ¿no? Estamos hablando de sumerios, acadios, babilonios, asirios. Son imperios que estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo. Y estos no beben más que de ellos, ¿no? La única cosa que sucedió, que ya hemos hablado también, creo, de los pueblos del mar, es que esta civilización que estaba en Mesopotamia, lo que podríamos llamar este conjunto de ciudades, pasó, después de todas estas cosas, al Mediterráneo. Y dijéramos que en el Mediterráneo se produjeron ya civilizaciones potentes que podían competir con estos, pero antes estos imperios, estos reinos eran incontestables. Pues el imperio Meda, Parto, nace de aquí, o sea, ya había una base, no viene de Io y vienen aquí como extraterrestres, no, son interpretaciones de los imperios anteriores. Y tú cuenta, Ángel, que, por ejemplo, Darío I estuvo a las puertas de Grecia, había estado en Bulgaria, luchó contra los escitas, o sea que expandió muchísimo su imperio. Y lo que no sabemos, lo que las fuentes no nos explican de la expansión que hizo hacia la parte más oriental o hacia la parte del Mar No, Negro o lo que sea. O sea que realmente estamos hablando de un imperio vastísimo, que luego viene la otra pregunta que nos generaremos, ¿no? ¿Cómo es posible que Alejandro con los macedonios y la Confederación de Ciudades Griegas pudiera conquistar un imperio tan inmensamente grande? Yo pienso que
luego lo interpretamos, ¿no? Pero hacemos un paréntesis y lo decimos, porque yo Vale. no me puedo morder la lengua, ya sabes. Pienso que Darío III menospreció a Alejandro y le dio una ventaja táctica que era no hacerle la guerra, no tomárselo en serio y no hacerle la guerra con todos los efectivos que tenía disponibles, sino que Alejandro fue diezmando poco a poco el imperio persa aqueménide. Tuvo tiempo, recursos y facilidades, porque si Darío le hubiese tomado en serio, le hubiese planteado una primera batalla enorme en el Gránico o en cualquiera de las zonas de Caria y no le hubiese permitido llegar hasta el corazón de Babilonia, que ese fue un error, ¿no? Tantas batallas no puedes permitirte el lujo de que se te metan hasta la cocina de aquella manera, ¿no? Pero bueno, eso es mi análisis. Yo no sé qué pensarás tú, Ángel. No, es probable que lo menospreciara, claro, porque la experiencia persa era de victoria. Y te llega un hombre allí con, es igual, no sé los que llevaría Alejandro, ¿no? 70.000, 80.000, porque claro, como va consiguiendo aliados, es muy complicado saber los números que tienen, ¿no? Y él dice, pues yo puedo movilizar aquí cuando me dé la gana 200.000 tíos. Y esto no va a poder hacer nada, ¿no? Fue por eso y luego creo yo también que acabó un poquitín de perder Darío, porque cuando perdió en Guadamela, eh, vale, perdió una batalla, pero el hombre otra vez podía haber montado otro ejército de 200.000 tíos, en ese sentido, ¿no? Pero los vasallos ya vieron que él no era el líder, que el líder era el otro, y se quedó abandonado. Este es el problema del sistema de vasallos. Cuando yo soy el líder y soy el fuerte, todos me sirven, pero cuando yo no soy el fuerte, todos me abandonan. El rey de reyes pasó a ser el cobarde de los cobardes huyendo tras huida tras huida y perdió el respeto de sus propios sátrapas, ¿no? Que fueron los que vieron en Alejandro a un líder, a alguien capaz de gobernar y de ser un hombre fuerte, ¿no? Y de ahí viene todo, ¿no? Porque es verdad que cuando muere Darío III todavía hay algún sátrapa que se opone a Alejandro. No acaba la conquista del imperio persa con la muerte de Darío III. Cuesta un poquito más todavía, pero sí que es verdad que Alejandro ya se ha ganado el respeto, ha ganado la fidelidad y la lealtad de muchos sátrapas que servían a Darío III y también es verdad que esa huida pues le deja en mal lugar y acaba como acaba Darío, ¿no? Al Sí, final lo sí, sí, acaban ¿no? matando para entregárselo a Alejandro, ¿no? Su Y el cuerpo. imperio seleucida, que es el que viene justo después de la muerte de Alejandro, vive de las mismas fuentes. O sea, hay un cuerpo importante que somete a los demás y los demás, como están acostumbrados a ser vasallos, ¿quién es ahora el más fuerte? Él. Pues yo le sirvo a mi señor. Y la única cosa que cambiaron realmente los sátrapas fue al señor. Correcto. Bueno, volvemos al ejército persa aqueménida y os vamos a hablar de un cuerpo que ha pasado en la historia pues como uno de los más importantes de este momento y de los momentos posteriores, porque tanto el imperio parto como el imperio persa sasánida heredaría este cuerpo como uno de los cuerpos de élite, de tradición, herencia de los persas aqueménidas, que era ni más ni menos que el cuerpo de los inmortales, ¿no, Ángel? Que son los 10.000 inmortales, ¿no? Sí, los 10.000 inmortales no es porque no se murieran, sino porque siempre había 10.000. Se ve que había muchas Claro. personas que querían entrar. Esto en la famosa película de los 300 son de esos que salen con la máscara, ¿no? Que parece, da más miedo con la máscara que cuando luchan. Pero bueno, esto es una película de Hollywood y es un espectáculo. Como espectáculo la película está muy bien y ya está, no se puede decir nada más. Pero bueno, es este cuerpo, probablemente también, esto estamos diciendo los 10.000, pero era el cuerpo de élite bueno, en este caso del rey. Correcto. Este contingente de 10.000 soldados, llamado Inmortales en persa Amrataka, ¿vale? Como dice Ángel, no es que siempre hubieran 10.000 porque no morían, sino que se les llamaba inmortales porque siempre se mantenía el número de 10.000 para que diera la sensación de que nunca morían, pero siempre morían, evidentemente, como todos los mortales. Si lo atravesabas con una lanza también caía, ¿no? Eso sí que es verdad, que era un cuerpo de élite donde elegían a los mejores soldados, a los mejores hombres del ejército regular, eran de origen persa, que esto es importante, eran de la Pérside, de la zona de la Pérside, oriundos de la Pérside, no de otras satrapías, y normalmente cogían a hombres fornidos, con capacidades, con aptitudes, y se les formaba y se les equipaba y se les pagaba más que a las tropas regulares, que esto ya era también un incentivo. Y además hacían las funciones de guardia personal. Había dentro de este cuerpo de 10.000
había pues 10 Hazarabán, es decir, 10 unidades de 1000 hombres, 10 regimientos. Y había uno que estaba por encima del resto, los llamados Meloforoi, ¿vale? En griego este nombre. En lengua persa se les llamaba Arstibara, que significa los portadores de lanza. Y estos eran los guardaespaldas personales, los que protegían al rey de reyes, al gran rey, tanto en el palacio como cuando se desplazaba en el ejército. O sea, es una especie de guardia de corps, una guardia pretoriana, unos protopretorianos. Los pretorianos con cualquier otro nombre. Sí, sí, yo lo veo así, ¿no? Es muy curioso esta manera, ¿no? Por ejemplo, también estaban en el Imperio Otomano, estaban los genízaros, ¿no? Que son muy parecidos. Es esta manera de elegir un grupo privilegiado de soldados, bien pagados, para que me sean fieles, y estos son los que voy a tener más próximos. Y dentro de estos más próximos, todavía tengo unos que ya están en contacto conmigo, que son mi propia guardia personal. Bueno, esto ya viene de antiguo, ¿no? Y estos son, evidentemente, es un cuerpo de élite y protegían al rey, pero también eran los primeros que iban a batalla, así que había que estar bien preparado. Correcto, y también tenían el oficial que los comandaba, la especie de prefecto del pretorio, prefecto de los inmortales, que también hacía las funciones de consejero del rey. O sea, era una figura destacada e importante, ¿no? Y como buen guardia de corps que se precie, también se le atribuyen pues ciertas historias, ciertas leyendas negras, como cuando hablamos de la guardia pretoriana, ¿no, Ángel? No puede ser, no puede ser. La guardia que protege al rey poniendo reyes. ¿Dónde se ha visto esto? Bueno, pues también había intrigas palaciegas en el Imperio Persa. No Pues, pensemos que esto es exclusivo de los romanos o de los egipcios o de los asirios, sino que los persas también tenían sus propias intrigas. imagínate que has dicho que el reino empezó con el nieto atacando al abuelo, pues la guardia pues aprendería de estas cosas. Y luego el Ciro el joven atacando a su hermano Artajerjes, intentándole dar un golpe de estado, pues conjuras a mansalva, ¿no? Pues estos inmortales imagino que estarían también por el medio, ¿no? Sí, el mejor Tendrían. postor. Correcto, correcto. Bueno, pasamos a hablar de otros regimientos de élite del ejército, Aqueménide, y según el relato de Genofonte, también Ciro II, el fundador, era partidario de que sus sátrapas, sus gobernadores provinciales, para hacer un símil respecto a lo que sería el Imperio Romano, quería que estos sátrapas actuaran y tuvieran las mismas costumbres que él, ¿vale? Así, si él disponía de una guardia personal, él exigió que sus gobernadores también debían tenerlas. Y fueron muchos estos sátrapas, por no decir todos, los que se rodearon de guardias personales que estaban por encima de la media del resto de soldados de los que disponían, ¿no? Entonces, imagino dentro de las posibilidades de cada cual, porque si se las tenían que costear, ¿no? Claro, bueno, sí, pero al final el rey lo que busca es que cada sátrapa tenga un cuerpo de ejército en activo para poder reaccionar, porque si no lo tengo en activo y tengo que ir a, dijéramos, a hacer levas, todo esto alentece mucho. Pues si los tengo y cada uno tiene lo que dices tú, uno tiene 2000, el otro 1000, el otro 500, todos estos pueden venir rápido. Correcto. Encontramos otras unidades de élite, tales como aquellas que los griegos llamaron gerroforoi. Se les llamaba así porque usaban un gran escudo de mimbre, el gerrón, que se recubría con una capa de piel, y este escudo era liviano, pero ofrecía una protección óptima a su portador. Otra denominación, esta en persa, sería esparavara. Se les llamaba esparavara, ¿vale? Pues se sabe que estos guerreros, además de combatir con lanza, que solía tener unos 2 metros de longitud, portaban arcos. Así, cuando disparaban a sus enemigos, clavaban los escudos en el suelo, formando una especie de parapeto, y lanzaban por encima los proyectiles. O sea que es una buena técnica, ¿no? Es una unidad polivalente. Tienes infantería y arqueros. O sea que... Y además dejan los escudos bastante potentes, bastante grandes y te proteges tú. Bueno, pues bueno, tienes lo que dices tú, tienes un frente que lanza proyectiles y cuando te das cuenta, lanceros, ¿no? Bueno, la lanza es importante cuando un ejército tiene tanta potencia en caballería, porque claro, los persas luchaban contra romanos, contra los protoateganos, protoindios, ¿no? Y todos los septitas del norte y todo esto, pero también luchaban entre ellos. Con lo cual, cuidado con la caballería, ¿no? Pues es ir lo que hablábamos de un ejército bien pensado que tiene, dijéramos, experiencia en la guerra. Una unidad polivalente.
Esto es muy importante, esto da mucha capacidad de maniobra. Otra unidad especial, o más bien dicho, específica, era la de los llamados Takavara. Estos eran una infantería ligera, como los peltastas griegos, que usaban unos escudos circulares a los que se recortaba la parte superior para que el portador tuviera más visibilidad. El vocablo taka en persa significa escudo pequeño o ligero. Y a diferencia de los peltastas griegos, cuya tarea era más bien hostigar desde la distancia, estos Takavara también eran capaces de combatir cuerpo a cuerpo, o sea que son tropas polivalentes. Vemos que no son tan cutres como nos han dibujado siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al hoplita mega curtido en chapa, mega acorazado, que encuentra y cada hoplita mata a 50 soldados persas, pero no, pero también tenían tropas de choque, también tenían infantería pesada los persas. Claro, pesada. Es que es la táctica de la guerra de aquella época de infantería, es ceder unas tropas ligeras de proyectiles, otras tropas ligeras de infantería y tropas pesadas de línea para romper. Esto lo tenían los romanos también, y lo tenían también los griegos, los macedónicos también utilizaban esto. Quizás no utilizaban tanto arco, pero la idea era la misma, ¿no? Tener infantería pesada, infantería ligera y evidentemente la caballería para lograr estas ventajas, ¿no? Pues bueno, los persas, es lo vuelvo, siempre lo hemos dicho, Hollywood hace mucho daño, ¿no? Parece que eran, pues nos planta a los persas como si fueran tribus, yo qué sé, pues de bárbaros que van todos con la espada para adelante y a atacar, ¿no? Pues no, son gente organizada. Lo que pasa es que tecnológicamente eran inferiores a los macedónicos, eso sí, pero eran gente organizada. Correcto. Los hoplitas pues iban muy acorazados, tenían formaciones muy compactas y evidentemente se impusieron por la calidad más que por la cantidad. Entonces es simplemente esto, pero eso ha pasado con muchos ejércitos a lo largo de la historia. No es ninguna novedad, pero no significa que el ejército vencido sea un ejército desordenado y caótico. Yo creo que tampoco van por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno. Os pasamos a hablar ahora de una formación compuesta. Esto lo sacamos de la propia Ciropedia, ¿no? De Xenofonte, donde aparecen pasajes en los que el autor nos habla de que los ejércitos persas usaban una disposición táctica que no habían visto antes los propios griegos. Aunque no le pone un nombre concreto, sí que habla sobre una especie de formación compuesta por soldados que portaban diferente armamento. Es decir, en la primera línea parece ser que se disponían dos filas de infantería pesada que llevaban armadura y escudo grande. Detrás de esto se colocaban dos más de lanceros. Detrás de los lanceros iban dos de arqueros. Y al final del todo, en la retaguardia, otras dos de las que no nos da detalles, pero quizá porque los griegos que luchaban contra ellos jamás llegaron a verla de cerca, ¿no? Entonces, es una formación rara, porque normalmente nos estamos acostumbrados a ver bloques de infantería, bloques de arqueros, bloques de infantería ligera, pero estas formaciones compuestas, Ángel, a mí me llama la atención, ¿no? Y aparte, Xenofonte nos lo dice porque seguramente lo haya visto. Sí, bueno, y supongo que delante habría un escudo grande para protegerse de las flechas. Es que estamos Correcto. hablando de una manera de luchar muy diferente a la que hacen los romanos y la que hacen los griegos. Estamos hablando de que había mucho proyectil y que había mucha caballería. Entonces la infantería se tiene que especializar a eso. Y yo lo que estoy viendo es eso. Dos personas bien acorazadas, dos lanceros para repeler si se acerca la caballería, dos arqueros para poder dejarlos lejos, ¿no? Y poder, pues, un poquitín hacer una línea estable sin que la caballería te pueda hacer mucho, ¿no? Esto es lo que veo yo en esta formación. Esto contra una falange no vale para nada, pero contra caballería seguramente la deja totalmente quieto, ¿no? Bueno, claro, yo soy un persa, creo que esto me va a ir bien, y llega una falange, una salisa macedonia, y me atraviesa hasta el octavo. O sea, claro, es que por eso digo que técnicamente los macedónicos eran superiores, ¿no? Pero ellos, estamos hablando de una organización muy compleja para la guerra la que están utilizando los persas. Les sirvió durante muchas décadas. O sea, les sirvió para imponerse a muchos enemigos. Ahora llegaron los macedonios con las arisas y no se encontraron, no fueron capaces de repeler esa formación. Simplemente en ventaja táctica. Es lo que, Es cuando que, hablemos de Filipo y de Alejandro, pues ya os es explicaremos que la las ventajas de Macedonia, esta la formación. falange macedonia solo se la cargó Roma, pero le costó mucho. Estamos hablando de un ejército muy superior, ¿no? Pero tuvo que aparecer un ejército. Nada pudo aguantar eso, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Se lo comió todo lo que pilló. Todo, todo, todo. O sea, la falange fue una máquina devoradora, o sea, un erizo que avanzaba implacable. Entonces los persas sucumbieron
no por ser malos, sino por no encontrar la manera de traspasarla y de frenarla, ¿no? Y esta formación compuesta de lo que os hablamos le llamó tanto la atención al propio Alejandro que cuando él fue incorporando unidades persas a su ejército, porque eso sí que lo sabréis, que él intentó hacer un mestizaje de persas y macedonios, muy en contra de la voluntad de sus propios hombres, evidentemente, no les gustó la idea, pero sí que es verdad que utilizó este tipo de formación en sus batallas, sobre todo en las que libró ya al otro lado del Hindu Kush, contra el rey Poros, ¿vale? Entonces, estas formaciones compactas, perdón, compuestas, pues gustaron mucho al rey macedonio bueno, las quiso aplicar y dijo, oye, pues vamos a coger lo bueno de la falange, es decir, poner las filas de sarisas al principio, por detrás arqueros, y esto pues me da una polivalencia, ¿no? Porque puedo tanto atacar cuerpo a cuerpo como luego, si vienen unidades de caballería por los flancos o tal, puedo utilizar los arqueros para repeler esos ataques. O sea, y los lanceros que me pueden cubrir también a los lados más vulnerables de la falange, que son los laterales y la retaguardia. Claro que la falange, su potencia es avanzar hacia adelante. Es un tanque, pero la tengo que proteger por los lados. Bueno, igual que la legión, es decir, que tampoco, al final, las tropas pesadas de línea son potentes en cuanto al avance, dijéramos, de frente, ¿no? Y bueno, pues las teníamos que proteger. En este concepto, por ejemplo, el ejército de Alejandro Magno, yo no sé exactamente, por llegar a la fuente te puedes fiar lo que te puedes fiar, pero ¿cuántos macedónicos formados para la falange macedónica llevaría? Todos los demás eran ejércitos heterogéneos. Quiero decir que es que a veces nos pensamos que Alejandro Magno pues, tenía la caballería, potente caballería, y las falanges para adelante. No, no, allá había una heterogeneidad de tropas enorme. Y él sabía, Muchos griegos llevaban, sí, claro, muchos. Y combatían, la falange hoplítica combatía de otra manera muy diferente a la falange macedonia. O sea, claro, claro. Por eso me estoy refiriendo. Y este hombre sabía cuándo utilizar, cuándo sacar adelante sus mejores tropas, que era la falange macedónica. Y él, cuando salía, estos eran decisivos. Ahí está la importancia del estratego. Esta es la importancia. Pero cuando entraban los macedonios en batalla, aquellos ya llevaban una hora de guerra. correcto. Correcto. Pasamos a hablar brevemente sobre la infantería pesada, que también la tenían los persas. De nuevo volvemos a Arriano, ¿no? Y Arriano se centró en la figura de Alejandro, ya lo hemos dicho antes, y bebió de fuentes que estuvieron allí con Alejandro, del propio Calístenes, que era el sobrino de Aristóteles, que estuvo en la expedición de Alejandro, de cronista. ¿Vale? Entonces, Arriano, que estuvo por allí, por la zona de Bitinia, ya lo hemos dicho antes, sí que es verdad que a lo mejor encontró todavía algún relato, algún tratado o algo que le pudo dar alguna pista porque venía de una fuente primaria, ¿no? Entonces eso es muy importante porque no es fácil imaginar, sino que si tienes una fuente tan cercana como Calístenes, pues oye, esto te facilita mucho el trabajo. Sí, sí. De todas maneras, siempre como siempre somos muy, yo al menos soy muy celoso con el hecho de las fuentes, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Quizás podríamos decir, hacer un inciso cortito y entender o intentar explicar lo que significaba la figura de Alejandro Magno en el mundo grecorromano. O sea, estamos hablando, yo creo que es el más importante de los hombres. O sea, porque no es un dios, pero de los hombres es el más importante de los hombres. Entonces, cualquier cosa que tuviera que ver con Alejandro Magno se magnificaba. En este sentido, y esto puede un poco, pues no sé cómo decir, turbiar lo que hablamos de él, ¿no? Porque claro, era tan grande todo, no hizo nada mal este hombre. Es imposible, o sea, Hizo todos son muchas cosas conquistas. malas, sí. Hizo muchas cosas malas, sí. Claro, pero no se explican. Solo se explica la grande Ya. batalla. Claro, no, hizo cosas malas como cualquier hombre de su época, ¿eh? No es una Sí, sí. crítica para esto, sino porque era un general que estaba en conquista y lo que hiciera falta para que lo conquista, ¿no? Pero me estoy refiriendo que cualquier referencia a Alejandro, porque es que hay escritores que hablan de Alejandro Magno, que, hijo mío, no lo divinizan porque era griego. Si hubiera sido romano, hubiera estado divinizado. Sí, sí. No, no, es importante, ¿no? Este detalle. Bueno, la cuestión es que Arriano hace referencia al hecho de que en la batalla de Isos, la misma que narró anteriormente el detalle de la caballería, la infantería pesada persa era la falange de los bárbaros. O sea, el autor dice que también eran hoplitas. Y eso es algo que, hombre, nos llama
mucho la atención. Al menos hasta ese momento, y teniendo en cuenta que su información sea fidedigna o no, eso sin poderlo confirmar, nadie había mencionado a este tipo de unidad del ejército aqueménido, ¿no? Nadie había hablado de falange hoplítica dentro, a no ser que hablase de los aliados, pero los aliados griegos que luchaban en el ejército de Darío III, sabemos que existían. O sea, había un general griego, Memnon, de las ciudades griegas de Caria y de la zona de Jonia, que tenía pues sus tropas griegas de hoplitas que luchaban en el ejército persa que medio. Pero no, aquí nos está hablando de enisos. O sea, imagínate. Además, el Calístenes que era griego, tendría que saber diferenciar si era una falange griega o de otro tipo, ¿no? Correcto. Que es la fuente que la que bebe Arriano. Es extraño. A mí me extraña mucho. Me extraña mucho porque no tiene mucho sentido. Que bueno, no lo sé. Es raro. Arriano dice que los nombra como cardaqués y según sus datos en Isos ascendían a 60.000 efectivos. De nuevo, pero las cifras me parecen un poco bárbaras. 60.000 en ISO, te estamos hablando que a favor de los persas que luchan en falange. Esto es muy raro. Sí, de un ejército que él dijo que estaba compuesto por 150.000 hombres, contando 120.000 de infantería y 30.000 de caballería. Y de esos 120.000 de infantería, 60.000 son infantería hoplítica llamada cardaqués. Bueno, no sé, a lo mejor aquí se le fue un poco la... Bueno, que fueran infantería pesada con lanzas, claro, pero que luchen tipo falange no tiene nada que ver. La lucha con la lanza, luchar hacer un mudo de escudo con falange es una cosa. Y luego utilizar la lanza como lanza, no como pica, sino como lanza es otra cosa. Pero bueno, no sé, es raro, es raro. Bueno, en lo que sí que coinciden en el tiempo incluso con Quinto Curcio Rufo, que también había dado datos sobre el ejército de Darío en Isos, que decía que estaba en torno a los 100.000 hombres, pues es que la infantería persa podría catalogarse de pesada, eso sí, en el sentido de que combatían al estilo hoplita. Lo hacían en formación compacta de falange, portando escudos pesados similares a los aspis de los hoplitas. Aunque no sabemos si eso fue puntual o fruto de la necesidad de adaptación al enemigo, que eso también puede ocurrir, ¿no? Que después de haber luchado varias veces contra los macedonios, dicen, oye, pues a lo mejor en vez de combatir de esta manera, pues nos vemos obligados a modificar nuestro estilo de lucha y utilizar un combate más al estilo de los propios griegos, ¿no? Entonces, puede pasar también que el ejército se acabe adaptando. Lo que pasa es que un ejército con tanta tradición, ¿verdad, Ángel? Tantos años que no haya cambiado nunca, ahora de repente se adapte simplemente a un enemigo por una batalla. ¿Tú crees que es posible? Hombre, hay que estar desesperado. Hay que estar desesperado, claro. Si tú ves que no vas a ganar del método tradicional de ninguna de las maneras, pues puedes elegir que tus hombres pesados pues formen una falange, ¿no? Pero claro, volvemos a repetir, si tú no has luchado nunca en falange, eso se va a romper por 27 sitios. Hay que saber, hay que entrenar, las falanges no se aprenden de la noche a la mañana, o sea, necesita una formación, una disciplina, y esa disciplina, por mucho que la tengas, pues por mucho que la quieras aplicar, por mucho equipo que tengas, si no se sabe luchar de esa manera, yo pienso que es muy, muy poco factible. Pero bueno, pudiera ser una adaptación al medio, pero rápida y sin resultados. Correcto, tanto Arriano como Quinto Curcio nos dan este dato, pero bueno, lo cogemos con pinzas porque no lo tenemos muy, muy claro. ¿Qué te parece si hablamos ahora de la caballería, de la élite del ejército persa? Es que esto es el ejército persa, la caballería es su potencia. Pues dale tú. Bueno, la caballería del ejército, el cuerpo de rey tenía una caballería bastante potente, pero creo que eran 30.000 fijos, sí. Sí, 30.000 fijos que tenía, ¿no? Y luego lo que hemos dicho otra vez con el ejército de los hombres de infantería que tenían que dar los nobles. Yo no sé si es por una cuestión de prestigio, que probablemente también, o por una cuestión de eficacia, obligó a estos nobles a ir a caballo, con un cuerpo de caballería. Vuelvo a repetir otra vez lo que he dicho antes. ¿Esto es por prestigio o por ambas cosas? ¿Por qué era esta manera de luchar? De todas maneras, aquí, Sergio, la caballería persa no era como la caballería, dijéramos, antes has hablado de Roma, la caballería de Roma de ese siglo, romana,
eran soldados a caballo. Cuando luchaban desquitaban del caballo. Sin embargo, la fuerza, la potencia importante de, de la caballería persa, del ejército persa era la caballería, ¿no? Y estamos hablando de una caballería muy diferente, no al uso, ¿no? Cuando hablabas de los nobles estos que Ciro II se encargó de formar y de estructurar en su caballería, que les obligaba a ir a caballo, pues al final, pues yo imagino que tanto obligarles, pues al final se convierten en jinetes ya de por sí, ¿no? No Claro. necesitas, claro, el hábito hace al monje, en el caso el hábito hace al jinete, al noble persa, y cuando hablamos de nobles y de cúspide lo hacemos de un total de 15.000. O sea que todos estos ostentaban el título de parientes del propio rey, lo que Sí, es en bonito esto, persa ¿eh? eran los Jubaka, ¿no? Y no quiere decir que todos fueran familiares del rey, no sanguíneos ni nada, sino que él los consideraba como tales. Y estos 15.000 eran la élite de la caballería persa y por debajo de ellos había unidades de menor nivel, pero 15.000 y 15.000, 30.000 jinetes fijos que tú tengas siempre móviles, te permiten ir a cualquier punto del vasto imperio, ¿no? Es O una, sea es que, una, es una burrada. Además, vuelvo a repetir, son jinetes y tenía mucha importancia del imperio persa el arco. El arco era, igual que en Roma era el gladius, para ellos era el arco. Yo me estoy imaginando en la primera comunión anacrónica persa, el padre le regala al hijo un arco. Este sería su mayor orgullo. ¿Entendés? Bueno, el noble, porque el pobre le regalaba una azada para que trabajara al campo, ¿no? Pero el noble le regalaba un arco y ese arco era lo que significaba su vida y era a caballo y con un arco. No tiene nada que ver con los macedónicos que eran el ejército en falange y de infantería. Es un ejército, una visión del mundo totalmente diferente. Es luchar encima del caballo. correcto, esta caballería pesada, que más adelante sería denominada como catafractos, sabemos que se les atribuye a los persas su creación. Además de combatir con lanza, con escudo y ir bien pertrechados con una buena armadura, tenían el arco, que eso es lo que dice el Ángel, que esto es una tradición muy antigua en todas las culturas y los pueblos y los imperios de la zona oriental, ¿no? Además, Genofonte de nuevo dice que esos jinetes iban con unas armaduras muy pesadas que se lanzaban a la carga contra el centro de la formación enemiga para abrir brecha y que lo hacían en columna y no en línea para aprovechar más el empuje y la fuerza de choque. Y que con el paso del tiempo se desarrollaron armaduras de placas metálicas que ponían a sus propias monturas. ¿Vale? O sea que no solo el jinete iba acorazado, sino que el caballo también se empezó a acorazar para protegerlo porque era la herramienta fundamental. O sea, sin caballo no hay jinete, está claro. Entonces, tiene que ir bien protegido. Estamos hablando de que el imperio persa acoraza a sus caballos ya en la época de Xenofonte y en el imperio romano esto sucede prácticamente al final del imperio. Para que veas que para uno la importancia que tenía el caballo y para otro la importancia que tenía la infantería. Son dos maneras de ver el mundo muy, muy diferentes, ¿no? Creo que Genofonte, claro, él vio a los persas y dijo, oye, vamos a hacer nosotros también lo mismo por si nos hace falta. Tampoco le hicieron caso. Consejitos dio y se quedaron ahí en nada, ¿no? A ver qué te iba a decir. Alejandro Magno fue sin sus consejos y conquistó el imperio. Así que tampoco sabemos. Igual lo hubiera conquistado más rápido. Correcto, si hubiese leído la Ciropedia. Bueno, de todas maneras, hablada la caballería, ¿te parece si hablamos de otro de los elementos que seguramente la gente dirá, ¿todavía no han hablado de los carros falcados? Sí, ahora hablamos de los carros falcados, no os preocupéis, porque este tema de los carros es también algo interesante, ¿no? Porque aquellos que llevaban cuchillas en las ruedas para barrer las filas de enemigos, que cercioraban extremidades inferiores cuando cruzaban las líneas enemigas, pero ¿fueron realmente así estos carros? ¿Fueron tan utilizados como se nos ha hecho creer? Porque también volvemos aquí a la imagen. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y vemos las películas de Alejandro Magno, donde vemos esos carros. Pero usar un carro de guerra no era tan sencillo. Primero porque necesitabas un espacio limpio y libre de obstáculos para poder lanzarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, y ya no. No sé, y pillar. Yo creo que estos carros tiene sentido utilizarlos cuando el enemigo está en desbandada y tienes un terreno, dijéramos, relativamente bueno para ellos, ¿no?
con un enemigo en formación, tirar los caballos hacia adelante, solo te tienen que matar los caballos. Cuando tiene un caballo, el carro ya, no sé, es un poco complicado. Pero yo me imagino un ejército en desbandada y estos carros por detrás corriendo. Es que da miedo, o sea, imaginárselo. Además, la descripción que hace aquí, con cuchillas hacia adelante, cuchillas hacia los lados, es enorme. Sí que hay evidencia de que se usaron en algunas batallas, ¿no? Pero no sé, me parece una cosa demasiado arcaica ya, Sí, es más fruto de la época de la Edad del Bronce, ¿no? ¿eh? De los hititas, de los asirios. Entonces allí a lo mejor los egipcios se podía utilizar el carro de combate, pero no eran carros de combate para cargar tampoco. No se utilizan para cargar contra filas enemigos de infantería compacta y menos contra sarisas. Tú te vas a tirar carros contra sarisas que te las bajan todas de golpe allí y a 7 metros te empalan. Claro, pero o No te da sea, tiempo ni a acercarte. una unidad compacta de infantería solo tiene que apretarse y disparar contra el caballo. Y el caballo va hacia ellos de frente, o sea que está adelante. No, no sé. No, Eso sí, si al ver las sarisas no gira, porque yo tampoco lo tengo muy o sea, claro que el no, animal se lance al suicidio allí de aquella manera, ¿no? Entonces yo no lo veo muy factible estos carros falcados. En no, Isos no había, porque el terreno no era favorable, pero dicen que en Gaugamela, sí, la última batalla de Alejandro contra Darío III, dicen que sí que hubo unidades de carros. Incluso nos dan datos de 200 carros, que no sé si se usaron o no, porque yo no encuentro que sean muy prácticos. En la película de Oliver Stone sí que te aparecen los carros que se abren las filas de falange y los carros pasan entre medio y aparece la infantería ligera, salta encima de los carros, se carga las tripulaciones, mata a los caballos, lo que hemos dicho antes, ¿no? claro. Son difíciles de hacer maniobrar, Yo hacer lo, girar el carro, sí, no yo sé. lo veo como una cuestión de que es una unidad que se puede acercar relativamente cerca y tirando armas a distancia, pues tiene una Eso. ventaja, ¿no? Y claro, como tengo estos puntos, pues es difícil que se acerquen de una manera muy decidida los hombres porque, claro, se pueden clavar en cualquier sitio, ¿no? Si yo estoy en movimiento, los caballos, el enemigo también les va a costar acercarse porque, claro, también les corto las patas, ¿no? Este tipo de cosas, sí. En un terreno favorable, sí. Pero lanzarlos a la carga contra la infantería, no, no le veo porque es que no, vuelvo a repetirte. Y si va con 4 caballos, hiere a uno, ya está, se acaba el carro. O sea, el del caballo, el jinete tiene que salir corriendo a sus líneas, ¿no? No lo veo ahora. Para pasar delante tuyo y ir hostigándote, y tu caballería es difícil que se acerque, y tu infantería es difícil que se acerque, en terreno favorable un poquitín para hostigar, sí que lo veo. Y en la huida también lo veo. La huida, un carro de estos, la gente corriendo, lanzando flechas y acercándose, puede matar a mucha gente, pero en batalla, De hecho, esto, los hititas, los egipcios, los asirios no usaban a los carros como armas de choque, sino como plataformas sobre las que situar arqueros para disparar. O claro, sea que realmente, a no ser que diga, este Darío III diga, venga, lanzaros, y se lo dice a sus nobles que van en los carros porque le caen muy mal y se los quiere sacar de ah, encima. Entonces le dice, sí, tira, 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 carga frontal, carga ¿qué frontal. Y el, y pasaba? el- y el noble, pero ¿quieres decir si esto no ha funcionado nunca? Y dice, hoy tengo la Sí, fe de que va a sí. funcionar. No te preocupes por tus posesiones, que si tú mueres me las quedo yo. Correcto. Pues podría ser. Bueno, el carro de guerra lo dejamos ahí como con una incógnita. Ponedlo en comentarios vosotros qué opináis. Nosotros lo hemos visto así y evidentemente a lo mejor nos equivocamos, pero bueno, no estuvimos ahí tampoco para verlo, no podemos certificarlo, ¿no? No podemos ponerle el sello de certificación. Y otro elemento que también diréis, hostia, ¿tampoco habéis hablado de los elefantes? Pues sí, también nos vamos a hablar de los elefantes, porque sabemos que el ejército aqueménide tenía elefantes en cartera, los tenía, ¿vale? No los usó demasiado. De hecho, dicen ¿No? que también no sé si fue en Gaugamela, sí, en Gaugamela dicen que estuvieron presentes, Sí, aunque hay dudas de que participaran en ellas. O sea, siempre hemos tendido a pensar que los hombres de Alejandro, la primera vez que vieron a los elefantes fue en la India, contra el rey Poros. Pero no, ya los habían visto, o sea, los habían visto en Gaugamela. Ahora, elemento fundamental en un ejército persa el elefante, yo tampoco lo veo, más lo veo como un elemento intimidatorio, ¿no? Pese a que tiempo después, por ejemplo, Aníbal los utilizaría, o sea que sí. sí que estaba certificado que podían luchar. Lo que pasa que aquí no veo que tuvieran ninguna practicidad contra una falange tampoco. Es que No, no, el elefante no iría
que no se irá a clavar, es que los animales no son tontos tampoco, son animales. Y además, en el caso de los elefantes, en el caso de los caballos, son herbívoros. Con lo cual, lo primero que, cuando tienen miedo, su tendencia es huir. Y pocos jinetes, sin querer ellos, se han ido de la batalla porque el caballo se ha ido huyendo y él intentándolo retener, el caballo con miedo. Por lo mismo pasa con los elefantes. O sea, claro, un elefante de no sé cuántos kilos, cuando huye, no sabe para dónde huye. Igual huye para el enemigo como que huye para ti, ¿no? Y este es el problema de los elefantes, ¿no? Yo no recuerdo haber leído nunca que se utilizaran los elefantes hasta la India contra el ejército. Otra cosa, como dices tú, que estuvieran allí y por una cuestión de prestigio, por una cuestión de, no sé, cómo te lo voy a Intimidación, ¿no? Intimidar un poco, pero bueno. claro, ahora tú te ves unas tropas ligeras y a ti te dicen que tienes que asaltar el flanco derecho del enemigo. Allí te encuentras 200 elefantes. Pues te lo piensas un poco. Eh, Correcto. Después sabemos que Pirro los usó también en Italia contra las legiones, que sí, Aníbal los utilizó contra Roma, pero los diadocos no, también, los diadocos se utilizaron en y las el guerras imperio posteriores a la muerte de Seleucida, Carlos. que fue el que partió, también los utilizó, pero no parece que el Darío, no lo sabemos tampoco, que los utilizara. Pero bueno, estaban ahí los elefantes, ¿eh? ¿Qué elefantes serían? Pues supongo que serían elefantes indios, que son más grandes, que no los que utilizaba Aníbal, que ya están todos escritos, me parece, que son de África, ya no existe esa raza, eran más pequeñitos. Esa es la duda que siempre me ha saltado, ¿no? La gente siempre dice, hostia, ¿qué diferencia hay entre los elefantes indios y los elefantes africanos? Pues el tamaño, ¿no? La robustez, ¿no? El tamaño del elefante indio es superior al africano, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que con esto podemos dejar finiquitado. No hay más que decir del ejército persa. Mira que hemos dicho cosas del ejército persa que Sí, venida, lo hemos definido muy bien. Evidentemente, cuando venga el ejército parto, arsácida, heredero de este ejército persa y del ejército sí. macedonio, pues será muy diferente. Tendrá algunas mejoras, algunas diferencias. Y cuando venga el ejército persa sasánida después de la No, arsátida, no pues digas esa será sanidad, también Sergio. diferente. No digas esa sanidad, que esto es el demonio. Es muy malo. Esa sanidad va. Ahora sí lo vamos a ir diciendo, van mejorando, ¿verdad? Van mejorando. Claro, Los partos son algo mejor que estos aquemenidas y los asánidas son los óptimos ya. Estos son correcto. complicados, ¿eh? Pero volvemos otra vez. Son cuerpos, son ejércitos que viven mucho del caballo. ¿Eh? A diferencia de otros como, bueno, todo el mundo mediterráneo en general, no todo, porque hay un poquitín de todo, pero en general el mundo mediterráneo vive más de la infantería. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este análisis que hemos hecho del ejército persa aqueménide. Un ejército bastante desconocido, pero como podréis ver, muy peculiar, muy organizado, muy bien estructurado, con una buena cadena de mando y con una buena disciplina. O sea que nada que envidiar a los ejércitos No, occidentales y mediterráneos occidentales. Eh, lo único que tuvo la mala suerte de encontrarse con los enemigos como los griegos y los macedonios, que obviamente perdona, le pusieron perdona. las cosas bastante Con difíciles. los griegos más o menos quedó la cosa igualada. Yo diría que ganaron los persas contra los griegos, porque la Grecia, mal llamada Grecia actual, bueno, la Grecia actual continental sí que quedó, dijéramos, la Helade, pero la parte de la de la Grecia, que ahora sería Turquía, se la quedaron ellos. O sea que ahora con los macedonios, No hubo tutía, ahí no hubo no, nada. esto se lo llevaron todo. Bueno, no sé si queréis indagar más, os podéis pasar por mi blog, Sergio Alejo Gómez, allí hay un artículo dedicado al ejército persa aqueménide, otro dedicado a la expedición de Genofonte, allí podréis contrastar información, también podéis escuchar el audio o el vídeo que hemos hecho dedicado a la expedición de los 10.000 de Genofonte si queréis sacar algo más, y sabed que este podcast es exclusivo para fans. Si lo queréis escuchar, pues os podéis suscribir, nos podéis apoyar, podéis hacer una aportación simbólica y mínima para que la República Calamar pase a convertirse en Imperio Calamar y podamos ir hasta Persia a conquistarla. Necesitamos recursos, ¿no, Ángel? Claro, evidentemente, y elefantes, y los elefantes, los bueyes ya beben agua, imagínate los elefantes. Es muy caro, es muy caro. Recordad, suscribíos a Sergio de Gómez en YouTube, a Calamares a la Romana en iVoox y a Lignum en Roma en iVoox, que también
tiene mucho contenido que obviamente este no lo va a incluir porque Ángel es muy, muy romano y todo lo que se salga de Roma no le hace mucha A gracia. ver, las campañas de Trajano contra los persas sí que las incluye, pero Vale. las victorias. De Sapor no vas a hablar, ¿verdad? No, Sapor es un mundo desconocido para mí. No, hombre, Sapor hay que hablar, Sapor es grande. Eh, Esto es como todo, es un hombre muy grande, pero vive de una Roma en decadencia y al revés. Es que es siempre igual. Es la ley de la naturaleza humana, la ley Sí. de la historia. Así que yo creo que con esto está todo dicho. Esperemos que os haya gustado. Volveremos a hablar del ejército macedonio. No os preocupéis, os hablaremos de las falanges más adelante. Y sobre todo, sed felices y, como dice nuestro etrusco, que está desaparecido en el mapa, que habrá que enviarle una misiva para ver si se pasa por aquí por el canal otra vez, porque lo tenemos desaparecido en combate, pues luchad por vuestros sueños. De